Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que nos otorga en esta ocasión el estudio de realidades. Estamos reunidos aquí en la mesa de análisis para tratar un asunto del día de ayer de la reforma eléctrica. Lo vamos a debatir, lo vamos a analizar y vamos a platicar sobre este asunto. En esta ocasión nos acompaña el periodista Ángel Pablo Reyes Santiago, director de la revista Libertad, y nuestro compañero y amigo periodista Luis Omar Cancino, director de Perspectiva 7 y conductor de los noticieros Nuestras Noticias de Radiorama. Bienvenidos. Gracias. Amigos, Gracias Benjamín. Vamos a tratar este asunto brevemente, la reforma, a ver qué nos dejó. Nos dimos cuenta que fueron 497 asistentes, 275 fueron a favor de que se pasara la reforma y 223. Terminando el conteo, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, da por desechada la reforma, que no hubo la mayoría calificada. ¿Qué nos puedes plantear sobre esta situación, Luis Omar? ¿Fue derrota o un triunfo para la oposición? Bueno, yo creo que fue pues no podríamos llamarlo ni derrota ni triunfo, porque aquí es un tema que al final no creo que le haya quedado claro a la población. Siempre como lo hicimos en el anterior ejercicio, cuando hablábamos de la revocación, creo que es algo que se sigue olvidando. Pues es un triunfo para la oposición porque frenaron al presidente, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Lo frenaron. Porque Morena no tiene la mayoría calificada. Eso hay que decirle a la gente también, que quizá lo leí, les queda la duda, pero si Morena tuvo más votos, ¿por qué no pasó? Porque se requiere para una reforma constitucional la mayoría calificada. Y esa se saca con una medida aritmética de acuerdo al número de, por cierto, asistentes a la Cámara, no sobre los 500. Porque al inicio de la sesión, 10:30, 11, solo había 488. Fueron por más, no llegaban. Entonces, bueno, numéricamente y políticamente, pues sí, la oposición se anota lo que he escuchado, el segundo triunfo en esta semana y días, porque el primero para la oposición es la baja participación en la revocación, y el segundo es este gran proyecto que traía el presidente para, desde su óptica, pues retomar el control del sistema eléctrico nacional, que ese es un punto en el que siento que la población quizá hoy opina y dice, y puede hasta comprar esta campaña que apenas está iniciando y que no sé hasta dónde vaya a llegar, de los traidores a la nación, los 222 diputados que votaron en contra y la traición a la patria. Entonces por eso digo, no sé si es un triunfo o quién puede decirse ganador aquí, porque volvemos a caer en la ignorancia, la promoción de la ignorancia de los procesos legislativos, de lo que implica el equilibrio de fuerzas y la composición de un parlamento, de una cámara parlamentaria, que significa que precisamente que esas fuerzas se van a medir en momentos como este y que puede haber votaciones como esta, ¿no? Entonces creo que ahí se sigue abonando, perdón, no, espero que nadie se ofenda, a la ignorancia de nuestra, vaya, como sociedad, como población, de cómo funciona un poder como el legislativo, cuál es su tarea y cuáles son sus atribuciones, dentro de las cuales está votar a favor o en contra de un proyecto que se les plantea, que se discute previamente. Por cierto, hoy presentaron de rescate la ley minera, que como es una ley secundaria, no requiere la mayoría la calificada, y esa sí la pasaron, ¿no? Ni constitucional, porque es Así es. El constituyente permanente con también la mayoría de las entidades federativas. No solamente es... La de ayer hubiera requerido también el aval de las mayoría de las legislaturas, exactamente. Si bien es cierto, bien lo dices tú, Luis Omar, pero parte de esa falta de difusión en la población es un sistema de origen en nuestra democracia representativa. Es decir, el tener representantes que no vinculan con los ciudadanos genera estos vacíos de conocimiento para la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente solamente cree que el diputado es el día de la jornada electoral cuando lo eliges, y si acaso ahorita que se hizo muy de moda en legislaturas anteriores de dar los informes,
porque tampoco están obligados a dar informes, pero si bien lo están haciendo algunos, ¿por qué? Porque tienen una plataforma política para una diputación local o la reelección, que ahorita ya se permite, o Es bien más una como de alcaldía. promoción. Es más de promoción política que de vinculación social. Entonces, el problema de nuestra democracia representativa es eso, que el legislador no hace sus consensos en su distrito. Vamos a ver aquí en Poza Rica, y en Tihuatlán y Coatzintla, que lo tiene la diputada Raquel Bonilla, cuando la vimos promoviendo con algunos sectores, con la iniciativa privada, con maestros, con sindicatos, las ideas principales de esa reforma energética, plantear los pros y los contra. O sea, jamás la vimos. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia representativa que desvincula al diputado, al representante, con su población. Entonces, desde ahí es una falla de origen. Ahora, en la práctica no quiere decir que no puedas vincular con la sociedad. Puedes hacerlo. No estás obligado porque no hay un andamiaje jurídico que te obligue, pero pues lo puedes hacer. Sin embargo, pues los diputados no lo hacen. Son 230 y tantos en contra, 30 y tantos a favor, 275 a favor. Entonces, pero no sabemos ni siquiera si son de representación proporcional o son de... Bueno, aquí sabemos que la que votó por ser de Morena, pues obviamente votó a favor de la reforma, ¿verdad? Pero también tenemos diputados como Velázquez Flores, no sabemos cómo votó, que es un plurinominal y también es de Poza Rica. Entonces, esas circunstancias que tenemos en nuestra democracia generan un vacío de representación. Precisamente la otra pregunta sería, ¿qué verdaderamente era de fondo? Porque decías tú que faltó una promoción hacia la sociedad. ¿Qué es verdaderamente la reforma eléctrica? ¿Qué era en sí? ¿Qué es lo que nos iba a dar o que ya no nos dieron? ¿Qué era? ¿Qué en sí? Es que ese es el punto, es un documento que no tenemos disponible, es muy amplio, eso sí lo sé, es muy amplio, que es técnico, que precisamente es donde viene la parte que dice Ángel Pablo, que estoy de acuerdo con él y contigo también, de la promoción y la difusión. Oye, pero no lo van a entender, pues tienes que explicarlo, estás obligado a... Si tú quieres venderle al pueblo la idea de que porque yo siento que así la vendieron, la reforma del sexenio. La Era panacea para resolver como problemas. la energética de Peña Nieto, ¿se acuerdan? Sí. O la educativa, ¿no? Ándale. Esta era como que era la reforma del presidente, esta reforma en el tema de la industria eléctrica. Entonces, ¿cuál es el fondo? Pues el fondo es el control del sector energético desde un punto de vista nacionalista. Sí, el patriotismo. Ahora, el fondo de la reforma, el fondo político que se puede percibir, pues creo que el presidente sí trae una agenda ahí muy dura contra la iniciativa privada y todos los nexos que la iniciativa, y todas aquellas empresas que tuvieron nexos con los gobiernos anteriores. Pero más allá, y no sé por qué, pero trae un pleito casado con las empresas de origen europeo y español principalmente, que no nada más invierten en México, invierten en otras partes del mundo en el desarrollo de energía. Hay y que fíjate, si se hubiera explicado o si se hubiera difundido más en ese tenor, porque si tú escuchabas los mensajes de cualquier diputado, todos repetían lo mismo, exactamente lo mismo, el discurso, ya es como una escaleta que les dieron, y ustedes vayan y digan esto, ¿no? Para el rescate de la soberanía energética de México. Porque en el pasado existió... La entregaron. Hoy leí un artículo de un columnista que participó, creo la secretaria estuvo en tercer grado, el miércoles, la semana pasada, antes de que se... haciendo la promoción, haciendo los últimos intentos por justificar la reforma, ¿no? Y la columna, y creo que lo dice bien, aunque a los amigos simpatizantes de Morena no les guste, pero lo dice bien. Dice, muy bien, tercer grado, Rocío Nale, para la propaganda política y muy mal para la verdad. ¿Qué es la verdad? Los datos precisos, exactos de cómo funciona la industria eléctrica, los datos precisos de si se iba, señalan que ella aseguraba, y sí lo escuché, que la iniciativa privada iba a continuar, que no era un problema con los privados. El texto de la reforma no lo decía. En el texto de la reforma, si se hubiera aprobado, en el nuevo texto constitucional, desaparecía la participación privada. Y entonces, no es que esté mal que tú puedas optar por
regresar a ese modelo estatista, es decir, que solo el Estado controla el 100, es que tiene que ser progresivo. Y es cierto, en este momento el 56%, si no me equivoco, de control. lo tiene o lo está generando. La CFE. No, a las FE, no, eso era lo que buscaba. Es lo que buscaban. Lo está generando la iniciativa privada. Hay un porcentaje casi igual. Y la CFE está generando el otro tanto. Entonces, si tú reformabas en ese momento, atendiendo a la Constitución, pues, si no, entonces ¿de qué se trataba? Quitabas a los privados. ¿Y quién iba a dar ese otro tanto por ciento? O sea, ¿en qué tiempo la CFE iba a garantizar ese abasto de energía necesario pues para que todo el país funcione? Al final no nos olvidemos de eso. Quien la proporcione, de lo que se trata es que en tu casa, en mi casa, en este estudio, en las empresas, en las escuelas, haya energía eléctrica para el desarrollo del país, ¿no? Se hablaba de, fíjate que esas eran bondades, si estaban ahí, porque pues no tenemos precisamente el texto para decir aquí estaba, Así es. pero aseguran algunos legisladores que estaba, tarifas especiales para escuelas, tarifas especiales para gobiernos municipales y tarifa doméstica especial. Venía en la reforma, pero no creo que sea un factor para que la población sufra. Espero que no haya un desquite, no sé, yo percibo que puede haber un desquite. Yo realmente la reforma energética incluía no solamente la modificación constitucional, sino también una serie de reformas secundarias, a leyes secundarias, donde venían ese tipo de circunstancias. Sin embargo, volvemos a lo mismo, falta de transparencia y difusión de la esencia de la reforma es lo que me quedo con ese fracaso. Por otro lado, si el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la intención de esa reforma, bien lo hubiera podido lograr cuando tenía mayoría en el Congreso, o sea, no en la legislatura anterior, no en esta legislatura. Eso creo que ahí le faltó un poquito, pues más acelerar a sus legisladores. Se confiaron, yo creo que se iban a repetir la mayoría. Así es. Y es algo que yo platicaba con ciertos amigos. Lo que veo sí es una derrota para el presidente. ¿Por qué? Porque una derrota o derrotas constantes, porque el haber bajado la mayoría que tuvo en el 2018, que no la tiene ahorita en esta legislatura actual, pues es porque la gente dijo, sabes que no estoy de acuerdo contigo. Y ahorita, con esta legislatura que tenemos, la gente pues no puede ni siquiera estar de acuerdo con él porque ni sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, la oposición realmente no es un triunfo porque ellos lo que traen es votar en contra del presidente. O sea, no me interesa siquiera el texto, si le beneficia al pueblo o no. Es exhibir que te vamos a parar porque tenemos los votos necesarios para hacerlo. Entonces, no ganan ellos ni pierden. Quedan en el limbo, por así decirlo. Los que sí pierden es el gobierno, porque no puede consensuar. Ahora, sí hubo un intento de bloquear el primer paso, alcanzar la mayoría a través de que no todos asistan. Incluso muchos legisladores se durmieron ahí en sus Sí, porque como era alcanzar la calificada con los asistentes, o sea, primero que hubiera quórum para hacer la sesión, así y luego con los asistentes. Ya pero ya había gente afuera del recinto. Para bloquear, exactamente, bloquear la llegada. Si no llegaba PRI, PAN y PRD, pero llegaba, o sea, si no asistían. Y luego los cambios de bancada, o sea, la noche anterior, la del sábado, un priista se fue. El hijo de un exgobernador. ¿Quién se fue? El hijo de un exgobernador. Y sí sabes que es el exgobernador de Campeche. Así es. Está embajador. Propuesto por el presidente. Propuesto como embajador. Entonces, ahí está el intercambio. Pero hubo otro. Es un músico. El músico no estuvo, se fue a dar su concierto. Sí, pero igual bajas. Es que son de Morena, ¿no? le afectas a la votación. El de Morena se fue al concierto, pero jalaron un priista. Ahí lo... Sí, pero mira, la falta de un diputado... Pero un verde de ecologista se pasó al Movimiento Ciudadano. Es que fíjate, en el movimiento aritmético, la falta de un diputado baja también el requerimiento. O sea, no nomás te va a hacer falta uno, sino que ahora falta otro. Bueno, pero mandó al suplente. Para que votara. ¿El músico? El músico mandó al suplente. No, se lo llevó. No, mandó al suplente. No, se lo llevó, por eso faltó. Es que lo que pasa es que no hubo proceso, tenía permiso.
y él necesitaba pedir licencia para Para que que llamara inmediatamente, suplente. exactamente. Ah, ok, se Entonces equivocó de nomás estaba con procedimientos. Sí, permiso. por eso lo llevó también No al alcanzó concierto. no alcanzó a qué tomar barbaridad. protesta. Entonces, Oye, a ver, Ángel y Luis Omar, esto hace rato lo mencionabas, Luis Omar, ya el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, como varios funcionarios a nivel nacional, mencionan que fue una traición, que están señalando como traidores a la patria a los que votaron en contra. es que ese es el lenguaje que intentan, o sea, si ya no le puedo explicar cuál es el asunto de la reforma energética, pues voy a explicarles de una manera muy sencilla, la palabra traidor. Ya, meterle al pueblo que ellos son traidores. Acuérdate que en la demagogia, la dicotomía, o estás conmigo o en contra mí, es la esencia de la demagogia. Plantear, o estás conmigo o contra mí. No hay de 3, ni 4, ni 5. Nada más es o yo o en contra. Entonces, en esa situación, satanizas lo que esté en contra. Es lo feo, lo grotesco, lo traidor. ¿Eso no puede ocasionar un peligro para los ciudadanos? Un linchamiento. Lo que están iniciando es un linchamiento Eso mediático a podría, nivel de redes sociales. eso podrían, pero creo que no Pero entre no la alcanza. sociedad, ¿qué es lo que Yo más sí lo veo peligroso. podría ser? Yo sí lo veo, es como pasa con nosotros. ¿Qué ha pasado con periodistas recientemente? ¿Qué ha pasado? El señalamiento constante, permanente y Una mentira repetida sí, 1000 veces se vuelve por verdad. Por supuesto que puede haber algún problema. Yo sí lo veo riesgoso. Es como una línea muy delgada. El debate, la libre expresión, ahí está consagrada en la Constitución. El legislador tampoco, es decir, a ningún legislador de Morena le puedes impedir que exprese lo que piense de sus opositores. Pero llegar a ese grado de decir, incluso vamos a boletinarlos. No sé si lo leyeron. Sí. ¿Con qué autoridad Morena va a boletinar a los diputados del PAN, de las demás fracciones? Porque lo decía en la anterior intervención, las fuerzas cambian de lugar, todo esto va evolucionando. Hoy eres gobierno, hoy eres mayoría, mañana puedes volver a ser oposición, mañana puedes volver a ser minoría y vas a exigir exactamente lo mismo. Entonces, al final de cuentas, el gran perdedor pues sigue siendo el país, en una falta de evolución de su clase política. Seguimos con los mismos esquemas. Pero hay linchamiento. El mayoriteo, la planadora, el señalarte. La demagogia. Seguimos Hay exactamente igual. señalamientos de traición dentro de los mismos miembros de Bueno, Morena, porque ese están ya es otro señalando asunto. al presidente de la mesa Está directiva, señalando Sergio al presidente Gutiérrez Luna, de no haber operado, ¿no? que no vino, que no promovió la reforma eléctrica. Pero no le Creo toca a él. Creo que ese señalamiento que lo hace incluso aquí, sale de Veracruz, nace de Veracruz. El señalamiento tiene que ver con la Tiene que ver con la sucesión, gobernatura. con la sucesión. Bueno, Sí, no hay ningún fundamento. Tiene que ver con la sucesión. No hay ningún fundamento, Porque pero sí exhibe. Pero fíjate. Sí, no, por eso ya exhibe la guerra que hay son dentro. piezas claves. Pero hablando de negociaciones, la verdaderamente pieza clave es la Secretaría de Energía. O sea, le quieren quitar el golpe a Rocío Nale, pero ella es la Secretaria de Energía, era su reforma. Y el coordinador del grupo parlamentario de Morena, que además es presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Él es el que dialoga con los otros coordinadores. Es el que cabildea. Él es el que podía presionar más. No digo que sea una figura, la presidencia de la mesa directiva es una posición importante, como ocurre aquí en Veracruz, pero al final el mayor poder recae en el presidente de la Junta de Coordinación Política, porque ahí se acuerdan los temas, se acuerda la agenda, se acuerda el orden del día, todo se acuerda. El reglamento interno todo se que acuerda se tenga que... todo se acuerda en la ahí. mesa. Sí, claro que, Sí. que tú puedes echar culpas para donde quieras. Mario Delgado también es uno de los culpables. ¿Por qué? Porque hoy lo leo y lo analizan los propios, porque los señores de Morena no dicen, oye, no es cierto eso. Sí, lo están diciendo, lo están culpando de que no lograron la calificada porque sus decisiones de candidaturas en 2021 afectaron el resultado en el número de diputados obtenidos. Y ahí le están pasando la factura. Este es el momento que la sucesión, que los trabajos de la sucesión, tanto en gubernaturas como presidencial, ya iniciaron. Y este es el pretexto por dos vías. Le pego a la oposición, pero también aquí adentro. Aquí adentro hay traidores. Aquí adentro, hay responsables, traidores. Perdiste la bendición
de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Esta era tu oportunidad. Mario Delgado, exactamente, he escuchado ese señalamiento, o he leído más que nada el señalamiento ese de que sus candidaturas del 2021 están cobrando la factura. Y es muy cierto, no se puede hacer para un lado Mario Delgado, tiene que hacerse responsable de esa situación. Partido, ¿no? Como líder del partido. Ahora bien, por otro lado, el señalamiento que fue el de la mesa directiva, que nace aquí en Veracruz, ese señalamiento como responsable, yo creo que ahí ya se desvía a un tema de la sucesión de la gobernatura. Sí, ahora, sí, Rocío Nale también fracasó Rocío Nale en consensar, en difundir, en publicitar, totalmente. Ella tenía todo el derecho de reunirse con legisladores, de reunirse con las bancadas. Hubo un parlamento abierto, sí recuerdan que hubo, pero realmente yo creo que fue nada más para cumplir el requisito, ¿no? Este tema fue muy polémico, se politizó demasiado y hoy pues ya vimos el resultado el día de ayer. Para concluir este tema, esta conclusión de la reforma eléctrica o la reforma Bartlett, como le llamaban, la ley Bartlett, nos apunta, ¿qué nos apunta o qué nos dice, qué nos muestra, qué nos dirige para el 2024 para las sucesiones? ¿Como una derrota de la 4T o que va a tener problemas para continuar? Bueno, si bien voy a citar el evento de 8 días anteriores, que fue la revocación, donde Morena viene y exhibe un músculo, ahora veo que la oposición está mandando, seguimos unidos, no sí, nos fracturaron. Porque el riesgo era que el PRI votara a favor. Imagínate, Morena o Movimiento Ciudadano. Sí, o Movimiento Ciudadano. El PRI, Morena mostrando su músculo 8 días antes y fracturando a la oposición 8 días después. Entonces, hubiera sido más fácil el camino. Sí. Ahora no lo veo así, hay un equilibrio todavía, o sea, la moneda está en el aire. Tanto puede ganar Morena, porque todavía le da, hay que decirlo, su músculo está mostrado, pero también la oposición la veo cerrando filas, no permitiendo que fracturen PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano como una opción. Yo sigo pensando que mucho va a depender de cómo comuniquen todo esto que ha ocurrido en estos días. Yo creo que ha sido tan rápido que no se ha logrado digerir bien la información. O sea, hoy es lunes, ayer fue el debate, hasta la medianoche más o menos se votó. Sí. 11 horas. Ajá, para empezar, ya de noche, casi madrugada, mucha gente durmiendo, se entera hoy y se entera por terceros. ¿Cuánta gente crees que pudo haber seguido? Yo me conecté un rato a la transmisión, había 24,000 personas viendo el canal del Congreso en redes sociales. 24,000 personas de cara. Para un país, Nada. Para 120 millones de habitantes, para Nada. 80 y tantos votantes que Nada, somos, nada. no es nada. ¿Cuánta gente siguió el debate? Completo. Para decir, no, a mí no me cuentas tú, ni me cuentas tú. Yo te escuché en tribuna, yo vi el debate completo. Nadie, casi nadie. Después viene el filtro de las noticias. Viene el filtro de las redes, de las noticias, de las mesas de opinión, y es ahí donde la información se puede empezar a tergiversar. Y donde la agenda le empieza a dominar el presidente desde temprano, que ya puso el título, Traidores de la Nación. Esa información va a bajar con cada uno de los diputados. Y ya hay diseños, post en Facebook, con el título Pepe Yunes, por ejemplo, traidor. María José Gamboa, traidor. Empieza a correr la información, empieza a difundirse. Por eso hablo de la comunicación. ¿Cómo la oposición ahora va a comunicar lo contrario? ¿Cómo le va a hacer entender a la población que lo que ejerció ayer fue su derecho precisamente como oposición? Sí, porque como la ejerce la oposición en todo el mundo. Así es. No, yo no no es que veo... yo esté a favor o en contra de la reforma eléctrica, porque revisando algunas cosas dices, pues esto no hubiera estado tan mal. A lo mejor esto que ojalá se hubiera hecho, ¿no? Pero lo que sí no me gusta es esto, es que como tú la dicotomía, estás en contra. O si no estás conmigo, estás en contra. Pero yo estoy contigo en esta. Pero esto, ¿no? Si no, este país va a perder su pluralidad que tanto hemos... Andrés Manuel López hecho Obrador sentido orgullosos muchos de la Andrés Manuel pluralidad. López Obrador ya percibía esta derrota. Porque Sí. ¿cómo es que lanza inmediatamente la no, ley ya la minera? tenían lista, Ya, ya la ya. tenían lista, Sí. ya la tenían Venga, lista. Y a final La de presidencia funciona con varios discursos. Ya la cuentas, y tenían a lista. final de cuentas, verdaderamente lo que Tenían- les interesaba es el litio. Tenían el discurso El triunfalista, tener tenían tener el otro control discurso. del litio sin la intervención de las empresas Sí. extranjeras o privadas,
ya es más que suficiente para Pero el es gobierno. importante, fíjate que es importante, porque ya se nos termina el tiempo, pero es que es importante, como ocurre con Petróleos Mexicanos, y creo que ahí nadie ha discutido y no tenemos un diagnóstico real, y eso a mí sí me preocuparía, ¿cuál es el estado y la situación real de nuestras empresas productivas? CFE, aunque haya empresas privadas, sigue siendo la mayor generadora. ¿En qué condiciones están nuestras plantas, nuestra tecnología? ¿Cuánto tiempo tenemos garantizado de abasto eléctrico en el país? Ese es el punto fundamental, que de eso nadie habla. Todo el mundo se ataca de traidores y de nacionalistas y estoy Sí, con aquel. pero la situación real, y sí, mira que los privados, que Iberdrola se está llevando por eso, pero ¿cuál es el proyecto real? ¿Es la CFE suficiente? Vas a invertir recursos, vas a modernizar a la empresa. Sí, Como Pemex, dime por favor, Pemex en Poza Rica, que podría ser otro tema, es una verdadera tristeza. Sí. Pasar por instalaciones de Pemex, esto es Petróleos Mexicanos. Tiene muchos años en la banda. No es posible. Y no nada más de aquí, Sí, a nivel nacional. Sí, una pregunta tan sencilla, o sea, ¿es suficiente la CFE para garantizar el abasto en toda la ¿En qué situación estamos en este momento? Tiene el personal, no solamente el recurso material, sino humano y el capital, es el modelo económico autosuficiente. No hablemos del sustentable. O sea, del doméstico, ¿no? Estamos en un riesgo real de pagar tarifas como las que están pagando en Europa. El pueblo va a pagar las consecuencias políticas de esta situación ocurrida ayer. Todo eso queda ahí en el aire. Porque unos dicen que no y otros dicen que sí. La oposición dice, no, si se hubiera aprobado ayer, pagaríamos más caras las tarifas. Y Morena dice, no, como no se aprobó, ahora sí las vamos a pagar caras. Entonces el pueblo, a final de cuentas, es el que paga los platos. Siempre, Benja, es el último, eslabón. Pues, como todo lo que empieza se tiene que acabar. Por esta ocasión, pues un poquito más sencillo, porque la reforma energética, a final de cuentas, fue más lo politizado que lo que en verdad nos dio. De sustancia, sí. Todo... Y es que sería muy largo analizarla. Sí, no, es algo técnico. Yo creo que podemos nada más analizar el espectro político. De la esencia es muy amplio, no somos técnicos para saber los detalles, ¿no? Pero el aspecto político sí se ve una situación que todo va encaminado al 2024. Los invito para la próxima semana, pero con un tema que ya aterrizado aquí a nuestra región, vislumbrar, analizar, debatir y sobre todo darle a conocer a la población que nos ve los primeros 100 días de los ayuntamientos que nos rodean aquí en la región. Poza Rica, Coatzintla, Cazones, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo. ¿Correcto? Y la imagen que hay del gobierno del estado hacia los municipios. ¿Qué les parece? Sí, claro. Pues, para que no. Sí. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.